estamos ante una situación sin precedentes de carácter político, de utilización del poder, y que estamos viendo cómo se utiliza más bien toda la estructura diseñada para proteger al buen funcionario para evitar responder. Delia, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. Muy amable por la llamada para conversar de temas que me imagino van a ser muy interesantes. Delia, la primera pregunta es más o menos obvia, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Delia? Es decir, la fiscal de la Nación dice, el artículo 117 supuestamente no te permite acusar al presidente, pero nosotros somos suscriptores, ¿no?, del convenio de las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción, y en el artículo 30, incisos 2 y 3, se abre el espacio para que se puedan tomar decisiones en situaciones como esta. ¿Qué es lo que tú opinas? Fíjate, en el mundo internacional y en el mundo internacional de los derechos humanos, que son dos áreas del derecho que han avanzado mucho en los últimos tiempos, los criterios de interpretación y de aplicación de las normas van a tener sus propias reglas. Por ejemplo, cuando tú tienes que aplicar una norma convencional, una disposición de carácter internacional, tú no necesariamente vas a derogar la norma, que es como lo que algunos constitucionalistas están diciendo, ¿no? Sino de que en el caso concreto se analiza y lo que se dispone es que se inaplica para ese caso. ¿Cuándo se inaplica? Cuando la norma concede una protección excesiva, no cumple la finalidad para la cual ha sido creada, genera vulneración a la sociedad, genera vulneración de derechos fundamentales de carácter concreto, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es de que para mí estamos ante una situación sin precedentes de carácter político, de utilización del poder, y que estamos viendo cómo se utiliza más bien toda la estructura diseñada para proteger al buen funcionario para evitar responder. Claro, ahora el tema es el siguiente. Tú tienes acá un conflicto, ¿no es cierto?, entre evidencias que la fiscal ha reunido que la llevan a la conclusión de que el presidente podría estar implicado en una red de corrupción, en una organización criminal, ¿no?, con todos los tentáculos, digamos, pero no puede seguir adelante porque se lo impide el artículo 117. ¿Qué debería prevalecer en el marco de la Convención de las Naciones Unidas? Y si esto nos da realmente las herramientas para pasar por encima del artículo 117. Mira, el 117 asume que quien conduce la presidencia de la República va a ejercitar todas las facultades para tener un buen gobierno, para lograr los fines que la sociedad democrática exige. Entonces, para que los opositores no lo molesten a cada rato e injustamente, le otorga esta protección en el ejercicio de sus funciones. Pero ¿qué ocurre? Pareciera ser, según la tesis de la Fiscalía, que quien ejerce la presidencia está actuando con dolo, es decir, con mala fe. Está utilizando las prerrogativas, las facultades y la protección constitucional para no responder y eventualmente incurrir en actos ilegales. El derecho nunca ha protegido el dolo. En consecuencia, es por eso que la fiscal de la Nación ha sustentado, ha puesto los compromisos que tiene el Estado en un instrumento internacional para pedir a los congresistas que ellos apliquen la mejor vía que consideren adecuada dentro del menú constitucional que tienen. En esa perspectiva, el Congreso tendrá que reconocer que estamos en una situación de dolo, porque estamos viendo que los colaboradores eficaces, las denuncias provienen del círculo más íntimo de quien ejerce el presidente de la República, por lo cual, por lo menos, habría la presunción de una ocurrencia de hechos que tienen que ser investigados. No hacerlo es permitir una situación de impunidad e inmunidad absoluta que no va con ninguno de los procesos que tienen que respetarse para que uno acceda a la verdad y se pueda acceder también a la justicia de parte de la ciudadanía. Delia, tengo que ir a la pausa, te voy a pedir un favor enorme,
Por favor, mantente conectada, regresamos inmediatamente contigo, porque tengo 2 o 3 preguntas que creo que tú eres una de las pocas personas que puede tener una respuesta adecuada en este momento de tanta incertidumbre. Muchas gracias. Regresamos con Delia Muñoz. Te agradezco por la paciencia. Una pregunta. ¿Tú consideras que lo que ha planteado la fiscal de la Nación, en los términos que lo ha planteado esta denuncia constitucional, es adecuada? ¿Es correcto lo que ha hecho? El tema de la corrupción y el tema de los juicios políticos a los presidentes son aspectos que se vienen discutiendo muy fuertemente en los últimos años en el mundo internacional. ¿Por qué? La corrupción se considera el primer flagelo contra los derechos de los ciudadanos, por cuanto genera situaciones de discriminación, impide la plena vigencia de los derechos y, sobre todo, la impunidad socava los principios democráticos que regulan a toda sociedad. Consecuencia, los compromisos de los estados en la lucha contra la corrupción son muy fuertes. En segundo lugar, los juicios políticos a los presidentes también se han debatido abundantemente. En el 2017-18 se tuvo un pedido de opinión consultiva ante la Comisión Interamericana para que se establezcan cuáles eran las garantías judiciales o del debido proceso que se deberían aplicar. Y la Corte fue la que tenía el pedido de consulta, se negó a emitir una opinión porque señaló que hay que evaluar en cada caso las condiciones en que ocurren los hechos que motivan el juicio político y también respetar en cada supuesto el ordenamiento de cada país donde se realizan estos. En consecuencia, no hay reglas absolutas ni genéricas. Lo que no se quiere es que se utilice el poder para poder valerse de él y generar corrupción. Y luego lo que se plantea es de que la corrupción que no se combate genera mayor corrupción y la impunidad socava la sociedad democrática. Desde esa perspectiva, la argumentación de la Fiscalía va en todo lo que es la línea internacional en diferentes países de lucha contra la corrupción. Ahora, corresponde al Congreso establecer cómo adecúa el pedido de la Fiscalía, qué tipo de procedimiento va a utilizar y cuáles van a ser sus razones para poder proseguir con eso. Lo que no se va a poder sostener es de que un artículo constitucional impide el acceso a la justicia de los ciudadanos, impide el acceso al derecho a la verdad y se va a convertir en un escudo de impunidad absoluto. Claro, y eso es hacia lo que apunta el artículo 30 del inciso 2 de la Convención de las Naciones Unidas, ¿no? Cuando dice que cada Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para establecer, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado, dice, ¿no?, entre las inmunidades y prerrogativas que puedan tener los funcionarios, en este caso del presidente, y la posibilidad de ser preciso de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención. Es decir, es clarísimo que es como que este artículo está escrito por una circunstancia como esta. Es decir, tenemos un conflicto entre las prerrogativas que tiene el presidente con el artículo 117 y las evidencias de la Fiscalía de que el presidente está involucrado en actos de corrupción. ¿Qué es más importante? ¿No? ¿Qué es más importante? ¿No? Que son prerrogativas para el buen gobierno. Yo te voy a sacar del esquema constitucional y te voy a poner un ejemplo cotidiano. Antes, con las normas que tenemos en el Código Civil y en todo el cuerpo normativo, un papá, una mamá podía pegar a la familia, podía maltratarla verbalmente y se consideraba que era un tema de la casa. ¿No es cierto? Nadie podía entrar en un hogar. Hoy en día las normas han cambiado. Se considera que hay un delito, que hay un abuso, que incluso un cónyuge puede violar al otro. Eso era impensable hace unos años. Es por la evolución de las normas. Es porque la sociedad va acogiendo nuevos criterios de validez para la interpretación y para la aplicación de principios. Es exactamente lo mismo. Acá el 117 tienes que interpretarlo según te ha dicho el Tribunal Constitucional peruano en diferentes sentencias.
que cuando tú interpretas tienes que utilizar los paradigmas provenientes de derechos humanos que te obligan a tener en consideración la Declaración Universal y otros tratados y otras normas, ¿no? En consecuencia, tú tienes que traer a tu interpretación la Convención de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas para que veas. Tienes que hacer en el caso concreto lo que se llama un test de proporcionalidad, un test de aplicación. Eso es completamente distinto a una derogación de la norma que tiene un proceso diferente. Con esta utilización de la norma y el test, lo que tú haces es, para el caso concreto, estableces una suspensión de beneficios, privilegios. Eso es lo que haces, ¿no? Entonces, tú en ese test analizas, esta protección es apropiada para lo que estamos viendo, cumple con el fin perseguido, es la única protección que puede tener, entre otras preguntas, ¿no? Entonces tú vas contestando y evalúas si esa norma que tienes va acorde o no a los preceptos que el Estado también ha asumido como propios en otras normas que integran el sistema nacional. Yo creo que está muy claro. Delia, te agradezco mucho por habernos atendido esta mañana, ha sido muy gentil.